El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre la tierra agrietada, convirtiendo el aire en una masa densa que ardía al respirar. El calor era tan intenso que parecía tener peso propio, aplastando todo a su paso con una crueldad silenciosa. En el horizonte, las montañas se desdibujaban tras ondas de vapor que danzaban como espíritus burlones. El pueblo de Santa Cruz del Olvido yacía sofocado bajo ese cielo despiadado, sus casas de adobe desmoronándose lentamente como galletas viejas. Las calles polvorientas estaban desiertas. Ni siquiera los perros callejeros se atrevían a desafiar ese infierno. El único sonido era el chasquido ocasional de las hojas secas arrastradas por un viento que no traía alivio, sino más calor. Era uno de esos días donde hasta respirar dolía, donde cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. El verano había llegado con saña ese año, rompiendo todos los récords que los ancianos pudieran recordar. Entre las plantaciones de caña que rodeaban el pueblo, pequeñas figuras se movían con dificultad bajo la vigilancia de hombres montados a caballo. Eran niños, la mayoría no mayor de 12 años, con la piel quemada por el sol inclemente y las manos llenas de cortes y ampollas. Sus ropas harapientas apenas los protegían de los rayos ultravioleta que caían sin piedad. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por el sonido metálico de las herramientas golpeando la tierra dura. Nadie hablaba. Hablar costaba energía que ya no tenían. Sus rostros estaban marcados por una resignación que no debería existir en almas tan jóvenes. El sudor corría por sus frentes, formando ríos salados que ardían al entrar en sus ojos hinchados. Cada tanto, uno de los capataces gritaba una orden incomprensible solo para recordarles que estaban siendo observados. La crueldad del trabajo infantil era la norma en Santa Cruz del Olvido, un secreto a voces que todos conocían, pero nadie se atrevía a denunciar. Entre esos niños estaba Kael, un chico de 10 años cuya mirada ya había perdido el brillo de la infancia. Sus ojos color miel estaban hundidos en cuencas oscuras, rodeados de ojeras que hablaban de noches sin descanso. Su cabello negro azabache estaba pegado a su frente por el sudor y el polvo, formando mechones rígidos como alambres. Los pies descalzos de Kael estaban cubiertos de callos tan gruesos que parecían suelas naturales, agrietados y sangrando en algunos puntos. Sus manos pequeñas sostenían una azada que pesaba casi tanto como él, con dedos temblorosos que apenas podían mantener el agarre. Cada golpe a la tierra enviaba ondas de dolor por sus brazos delgados, músculos exhaustos que protestaban con cada movimiento. Kael había aprendido hacía tiempo a desconectar su mente del dolor físico, a flotar en un espacio mental donde las órdenes del coronel no podían alcanzarlo. Pero ese día, algo dentro de él estaba cambiando. El coronel Medrano era el dueño indiscutible de Santa Cruz del Olvido, un hombre corpulento con bigote gris y ojos de halcón que no perdonaban ninguna falta. Montado en su caballo negro, recorría las plantaciones con la parsimonia de quien sabe que cada centímetro de tierra le pertenece. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra que los niños temían más que al sol mismo. Cuando el coronel se acercaba, el aire parecía volverse aún más denso, cargado de una amenaza invisible pero palpable. Tenía la costumbre de golpear su látigo contra su bota, no como advertencia, sino como recordatorio constante de su poder. Los niños que trabajaban en sus tierras no eran empleados. Eran propiedad temporal que él había adquirido de familias desesperadas que no podían alimentar otra boca. Kael había llegado al rancho del coronel 3 años atrás, después de que sus padres murieran en una inundación. Desde entonces, cada día había sido una batalla por sobrevivir a la crueldad institucionalizada. Si te suscribes ahora mismo, no te perderás ninguna de nuestras historias que transforman vidas.
Da el clic al botón rojo y activa la campanita para acompañarnos en cada viaje emocional que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa. Kyle sentía que ese día sería diferente. Había algo en el aire, una electricidad extraña que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Su estómago estaba vacío. El desayuno había sido apenas un mendrugo de pan duro y agua turbia que sabía a metal. La sed comenzaba a manifestarse como un dolor agudo en su garganta. Cada trago de saliva se sentía como vidrio molido. Sus labios estaban tan agrietados que sangraban con cada movimiento de su boca. Los pensamientos de Kyle comenzaban a volverse confusos. Imágenes de agua fresca se mezclaban con recuerdos de su madre cantándole antes de dormir. La deshidratación estaba jugando con su mente, creando espejismos que lo atormentaban más que la realidad. Sabía que debía pedir agua, pero el último niño que se había atrevido a hacerlo había recibido un latigazo como respuesta. El miedo y la necesidad libraban una batalla en su interior, cada una más poderosa que la otra. Fue entonces cuando sucedió el desastre. Mientras intentaba arrancar una raíz particularmente terca, la azada de Kyle se partió limpiamente por la mitad con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio sofocante. El mango de madera quedó en sus manos temblorosas mientras la hoja metálica caía al suelo, levantando una pequeña nube de polvo rojizo. El tiempo pareció detenerse. Kyle sintió cómo su corazón se aceleraba hasta convertirse en un tambor frenético en su pecho. Levantó la vista lentamente y encontró los ojos del capataz más cercano clavados en él, llenos de una mezcla de sorpresa y sadismo anticipado. Esa herramienta valía más que todo lo que Kyle podría ganar en 6 meses de trabajo. El castigo sería severo, tal vez incluso mortal, considerando el estado de debilidad en que se encontraba. Sin pensarlo 2 veces, impulsado por un instinto de supervivencia que ni él mismo sabía que poseía, Kyle dejó caer los restos de la azada y corrió. Sus pies descalzos golpeaban el suelo irregular, mientras el mundo a su alrededor se convertía en una mancha borrosa de colores ocres y verdes deslavados. El grito del capataz explotó detrás de él como un trueno, seguido por el sonido de cascos de caballos comenzando a galopar. Kyle no miró atrás. Sabía que hacerlo significaría perder velocidad, y la velocidad era lo único que tenía. Sus pulmones ardían al succionar el aire caliente que parecía quemarle desde adentro. Las piernas le respondían automáticamente, saltando sobre rocas y esquivando los tallos afilados de la caña con una agilidad nacida del terror puro. El sudor le caía por la espalda en cascadas, empapando su camisa raída hasta que se pegó a su piel como una segunda capa. Podía escuchar los gritos cada vez más cercanos, el relinchar de los caballos y el chasquido del látigo cortando el aire. Tenía que llegar a la floresta. Era su única oportunidad. El límite de la plantación apareció ante él como una línea divisoria entre 2 mundos, el infierno conocido y el misterio desconocido. La selva tropical se alzaba amenazante, un muro verde oscuro que parecía vibrar con vida propia. Los árboles antiguos formaban una barrera impenetrable, sus troncos cubiertos de musgo y sus ramas entrelazadas como dedos artríticos tratando de atrapar el cielo. Las leyendas del pueblo hablaban de esa selva con temor reverencial. Se decía que estaba habitada por espíritus vengativos, serpientes del grosor de un hombre adulto y jaguares que podían arrancar la cabeza de un niño con un solo zarpazo. Nadie del pueblo se atrevía a adentrarse más allá de los primeros metros. Los más viejos contaban historias de exploradores que habían entrado buscando fortuna y nunca regresaron, sus gritos ahogados por la vegetación insaciable. Pero Kyle no tenía opción. Prefería enfrentar los misterios de la selva que la ira del coronel. Se sumergió en la penumbra verde sin dudarlo.
y fue como atravesar un portal hacia otro plano de existencia. La temperatura descendió inmediatamente varios grados, aunque el alivio fue solo momentáneo. El aire aquí era diferente, denso, húmedo, vivo de una manera que hacía que la piel se erizara. El sonido cambió radicalmente. Atrás quedó el silencio opresivo de las plantaciones, reemplazado por una sinfonía cacofónica de chirridos, graznidos y zumbidos que venían de todas direcciones. Las hojas gigantescas de las plantas tropicales bloqueaban casi toda la luz solar, creando un crepúsculo perpetuo donde las sombras se movían de formas que desafiaban la lógica. El suelo bajo sus pies se volvió esponjoso. Una alfombra de hojas en descomposición que liberaba un olor a tierra mojada y putrefacción dulzona. Kael siguió corriendo, aunque ahora tenía que esquivar raíces que sobresalían como tentáculos retorcidos y lianas que colgaban como cuerdas de ahorcado esperando a su próxima víctima. Los sonidos de persecución se desvanecieron gradualmente, reemplazados por el silencio expectante de la jungla. Kael finalmente se detuvo, doblándose por la mitad, mientras trataba de recuperar el aliento que parecía haberse escapado de su cuerpo permanentemente. Sus costillas sobresalían dolorosamente con cada inhalación profunda. El corazón le latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes, en su cuello, en las puntas de sus dedos. Las piernas le temblaban incontrolablemente, amenazando con ceder en cualquier momento. Se apoyó contra el tronco rugoso de un árbol centenario, su corteza cubierta de una textura que parecía piel de dinosaurio fosilizada. Cerró los ojos por un instante, tratando de ordenar sus pensamientos fragmentados. Estaba perdido en un lugar donde nadie se atrevería a buscarlo, lo cual era a la vez su salvación y su condena. La sed que había ignorado durante la carrera ahora regresaba con venganza, un dolor punzante que convertía su garganta en papel de lija. El silencio de la selva era engañoso. Kael abrió los ojos y comenzó a notar los detalles que su mente aterrorizada había pasado por alto durante la huida. Miles de insectos diminutos flotaban en los rayos de luz que se filtraban entre las hojas, creando columnas doradas que parecían pilares de un templo natural. El canto de aves exóticas resonaba desde alturas invisibles, melodías complejas que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Grandes mariposas de colores imposibles, azul eléctrico, naranja neón, verde esmeralda, revoloteaban perezosamente entre flores carnosas que goteaban néctar. El contraste entre la belleza deslumbrante y el peligro latente era desconcertante. Cada sombra podría ocultar una serpiente, cada rama podría ser el hogar de una araña venenosa, pero a pesar del miedo que hacía que sus manos temblaran, Kael sintió algo más, una extraña sensación de que este lugar no quería hacerle daño. Era casi como si la selva lo estuviera esperando. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, adentrándose cada vez más en el corazón verde de la floresta. Sus pies descalzos se hundían en el musgo húmedo que cubría el suelo como una alfombra viva, sorprendentemente fresco contra su piel abrasada. Cada paso requería esfuerzo. Las raíces expuestas formaban una red compleja que parecía diseñada para hacer tropezar a los intrusos. Espinas ocultas en los arbustos bajos le arañaban las piernas, dejando líneas rojas que ardían con cada gota de sudor que caía sobre ellas. La deshidratación avanzaba, convirtiendo sus pensamientos en una niebla espesa. Comenzó a ver cosas en la periferia de su visión, figuras que se disolvían cuando giraba la cabeza, luces que parpadeaban entre los árboles. Su mente racional sabía que eran alucinaciones causadas por la falta de agua, pero una parte más primitiva de su cerebro susurraba que tal vez, solo tal vez,
Los espíritus de los que hablaban los ancianos eran reales. La línea entre realidad y delirio comenzaba a difuminarse peligrosamente. Fue entonces cuando el terreno comenzó a cambiar. El suelo se elevaba gradualmente, formando una colina que no debería existir, según la geografía que Kael conocía. Los árboles aquí eran diferentes, más antiguos, más grandes, con troncos tan anchos que necesitarías 20 personas tomadas de la mano para rodearlos. Sus copas se perdían en una niebla que no debería estar ahí a esta hora del día. El aire se volvió más fresco, casi frío, una imposibilidad meteorológica que hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. Un perfume embriagador comenzó a llenar sus fosas nasales, una fragancia floral que no se parecía a ninguna flor que creciera en esta región. Dulce, pero no empalagosa, fresca, pero con un toque de especias antiguas. Kael se detuvo, mareado por la intensidad del aroma. Sus sentidos, agudizados por el peligro y la deshidratación, captaban cada matiz de ese olor imposible. Era como si alguien hubiera tomado la esencia de 1000 jardines diferentes y los hubiera concentrado en un solo punto del espacio. Entonces la vio. Al principio, su cerebro se negó a procesar lo que sus ojos estaban mirando. Entre las sombras verdes de la selva, parcialmente oculta por trepaderas gruesas como anacondas y orquídeas salvajes de colores que no deberían existir en la naturaleza, se alzaba una estatua colosal. Pero llamarla simplemente estatua era insultantemente insuficiente. Era una figura materna de proporciones imposibles, al menos 6 metros de altura, esculpida en lo que parecía ser un árbol antiguo que se había petrificado con el paso de los milenios. Su rostro era sereno, con ojos cerrados que transmitían una paz absoluta, y sus brazos extendidos parecían invitar a un abrazo eterno. La superficie de la piedra, o madera petrificada, era imposible determinarlo. Brillaba con un tono verde jade bajo la luz filtrada, cubierta de musgo verde limón que parecía brillar con luz propia. Flores carmesí, que Kael nunca había visto, brotaban de las grietas en la piedra, goteando un néctar dorado que olía a miel antigua. Lo más perturbador era el frío que emanaba de la estatua, ondas visibles de aire helado que creaban una neblina azulada en contraste con el calor tropical que todavía reinaba a pocos metros de distancia. Kael se acercó lentamente, hipnotizado por la visión imposible que tenía frente a él. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. Sus rodillas amenazaban con ceder, pero algo más fuerte que el miedo, una curiosidad primitiva, un llamado ancestral, lo impulsaba hacia adelante. Las trepaderas que cubrían parcialmente la estatua se movían con una brisa que no existía, creando un susurro que casi parecía tener palabras. A medida que se acercaba, podía ver detalles más intrincados, símbolos tallados en la base de la estatua, un idioma que jamás había visto, pero que de alguna manera le resultaba familiar, como un recuerdo genético grabado en lo más profundo de su ADN. Y allí, justo en el centro del pecho de la figura materna, había una abertura, una hendidura estrecha, oscura como la boca de una cueva, que exhalaba ese aire helado y ese perfume imposible. La entrada parecía pulsar suavemente, como si la estatua estuviera respirando. Kael extendió una mano temblorosa hacia la piedra fría, y en el momento en que sus dedos hicieron contacto, una onda de frescor recorrió todo su cuerpo, tan intensa que casi lo hizo llorar de alivio. El contacto con la piedra fue como sumergir las manos en un arroyo de montaña después de días en el desierto. Kael sintió cómo el frío se extendía desde sus dedos hacia arriba, por sus brazos, aliviando el ardor de su piel quemada por el sol. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo
que su cuerpo no sabía cómo procesarlo de otra manera. La superficie de la estatua era increíblemente lisa, como si miles de manos la hubieran pulido a lo largo de los siglos, dejando una textura que era casi sedosa al tacto. Bajo sus palmas podía sentir una vibración sutil, un pulso rítmico que se sincronizaba extrañamente con los latidos de su propio corazón. Era como si la piedra estuviera viva, consciente de su presencia, respondiendo a su toque con una calidez emocional que contrastaba con su temperatura física. Kyle apoyó su frente contra la estatua, cerrando los ojos mientras dejaba que ese frescor imposible le devolviera algo de claridad mental. Por primera vez en años, se sintió seguro, pero la paz duró apenas unos segundos. Un sonido seco quebró el silencio de la selva, el crujido inconfundible de una rama quebrándose bajo un peso considerable. Kyle se congeló, cada músculo de su cuerpo tensándose instantáneamente. El corazón, que había comenzado a calmarse, volvió a acelerarse, bombeando adrenalina que hacía que sus sentidos se agudizaran dolorosamente. Giró la cabeza lentamente, sin atreverse a hacer ningún movimiento brusco, y barrió el perímetro con los ojos. Las sombras entre los árboles se habían vuelto más profundas con el avance de la tarde. El sol comenzaba su descenso, convirtiendo la luz que se filtraba entre las hojas en rayos dorados que creaban un contraste dramático con la oscuridad creciente. Fue entonces cuando lo vio. Un par de ojos amarillos que brillaban en la penumbra, reflejando la poca luz disponible con un resplandor antinatural. Estaban a unos 20 metros de distancia, fijos en él con una intensidad que helaba la sangre. Kyle reconoció esa mirada. Había visto suficientes pieles de jaguar en el mercado del pueblo para saber exactamente qué tipo de depredador lo estaba observando. El jaguar emergió lentamente de las sombras, cada movimiento fluido y deliberado, mostrando músculos que ondulaban bajo un pelaje manchado que lo hacía casi invisible en el ambiente moteado de luz y sombra. Era masivo. Probablemente pesaba más de 100 kilos de músculo puro y garras afiladas. Sus fauces se abrieron ligeramente, revelando colmillos del tamaño de dedos humanos, amarillentos en la base, pero increíblemente afilados en las puntas. El felino no corría, no necesitaba hacerlo. Se movía con la confianza absoluta de un cazador supremo que sabe que su presa no tiene escapatoria. Cada paso era silencioso a pesar de su tamaño, las almohadillas de sus patas absorbiendo cualquier sonido contra el suelo cubierto de hojas. Kyle podía ver cómo los músculos de sus cuartos traseros se tensaban, preparándose para el salto final. La distancia entre ellos se reducía metro a metro y con cada centímetro perdido, la posibilidad de sobrevivir parecía evaporarse como el rocío bajo el sol matutino. El instinto de supervivencia superó al miedo paralizante. Sin pensarlo, Kyle se giró y se lanzó hacia la abertura en el pecho de la estatua. La hendidura era estrecha, tan angosta que tuvo que girar su cuerpo de lado para poder deslizarse dentro. Las paredes de piedra rozaron sus costados, raspando su piel a través de la tela delgada de su camisa. Podía escuchar el rugido grave del jaguar detrás de él, un sonido que resonaba en su pecho como un trueno subterráneo. Sus manos buscaban apoyo en la oscuridad, tocando superficies húmedas y frías que lo guiaban hacia el interior. El espacio era tan reducido que sentía claustrofobia. El peso de la piedra antigua parecía presionar contra él desde todos los ángulos. Por un momento terrible, pensó que quedaría atrapado, su cuerpo inmovilizado en esa tumba de piedra hasta que muriera de sed, o el jaguar encontrara la manera de arrastrarlo hacia afuera. Pero entonces, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, el pasaje se ensanchó y Kyle cayó hacia adelante, rodando por un piso increíblemente liso.
El cambio fue tan abrupto que su mente tardó varios segundos en procesarlo. Kyle yacía boca arriba, jadeando, en lo que solo podía describir como una cámara imposible. La oscuridad que había esperado encontrar dentro de una estatua hueca no existía. En su lugar, una luz suave y azulada emanaba de las paredes mismas, como si la piedra estuviera infundida con bioluminiscencia. El techo se arqueaba muy por encima de su cabeza, formando una cúpula perfecta cuyas dimensiones no podían caber físicamente dentro de la estatua que había visto desde afuera. Las leyes de la geometría parecían no aplicarse aquí. Las paredes eran de un jade translúcido que brillaba desde dentro, con vetas de oro que corrían a través de la piedra como venas de sangre divina. El aire era fresco, casi frío, pero no desagradablemente así. Era el tipo de temperatura perfecta que tu cuerpo anhela después de horas bajo un sol abrasador. Y lo más importante, podía escuchar agua. El sonido dulce e inconfundible de agua corriendo, burbujeando en algún lugar cercano. Kyle se incorporó lentamente, todavía mareado por la deshidratación y el miedo residual. Sus ojos recorrieron la cámara, tratando de entender qué tipo de lugar era este. Las paredes no solo brillaban, estaban cubiertas de relieves intrincados que contaban una historia en imágenes. Vio figuras de niños, cientos de ellos, siendo guiados por una mujer gigantesca cuyas manos se extendían protectoramente sobre sus cabezas. En otra sección había escenas de dolor. Niños trabajando en campos, siendo golpeados, llorando solos en la oscuridad. Y luego, la transformación. Esos mismos niños siendo envueltos en luz, sanados, alimentados por la figura maternal. Era la historia de todos los huérfanos, de todos los abandonados, de todos los que habían sufrido a manos de adultos crueles. Era su historia. Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos, pero aún no caían. Todavía estaba demasiado deshidratado para producir lágrimas reales, pero la emoción estaba ahí, presionando contra su pecho como un peso físico. ¿Te está gustando esta historia? No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Dale like si sientes que esta aventura te está tocando el corazón y compártela con alguien que necesite escucharla. El sonido del agua se hizo más fuerte, llamándolo. Kyle siguió el ruido hasta el centro de la cámara, donde encontró algo que desafió aún más su comprensión de la realidad. Brotando directamente del suelo de piedra, como si la roca misma se hubiera licuado, había una fuente. Pero no era una fuente ordinaria. El agua que emanaba de ella era tan cristalina que era casi invisible, revelándose solo por el sonido que hacía y la forma en que la luz azulada se refractaba a través de ella. Formaba un pequeño estanque de no más de 1 metro de diámetro, perfectamente circular, con una profundidad imposible de determinar, porque el agua era tan clara que parecía no tener fondo. Diminutos destellos dorados flotaban en el líquido, como partículas de luz solidificada que danzaban con la corriente. El olor que emanaba del agua era indescriptible, a flores que no existían, a lluvia sobre tierra virgen, a recuerdos de abrazos maternos que Kyle apenas recordaba. Se arrodilló frente al estanque con reverencia, casi sin atreverse a tocarlo. Sus manos temblaban mientras las extendía hacia la superficie del agua, y cuando sus dedos hicieron contacto, sintió una corriente eléctrica suave recorrer todo su cuerpo. El agua estaba fría, pero no helada, refrescante, de una manera que iba más allá de lo físico. Era como si cada molécula del líquido estuviera cargada con una intención sanadora. Kyle formó un cuenco con sus manos temblorosas y recogió un poco de agua, observando cómo la luz dorada se arremolinaba en su palma. La acercó a sus labios agrietados con lentitud, saboreando el momento porque alguna parte de él sabía que nada volvería a ser igual después de esto.
Cuando el primer sorbo tocó su lengua, su sabor fue tan puro, tan perfecto, que su mente no tenía palabras para describirlo. No sabía a nada y a todo al mismo tiempo. Era simplemente vida líquida. Bebió con desesperación entonces, abandonando cualquier pretensión de dignidad. Sumergió su rostro directamente en el estanque, tragando grandes bocanadas del agua milagrosa, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a fluir, mezclándose con el líquido que lo estaba salvando. Podía sentir cómo el agua trabajaba dentro de él, reanimando células que estaban al borde de la muerte, rehidratando tejidos que se habían vuelto quebradizos como papel viejo. Su garganta, que había sido una columna de dolor punzante, se suavizó gradualmente hasta que tragar dejó de doler. La niebla en su mente comenzó a disiparse, permitiéndole pensar con claridad por primera vez en horas. Sus músculos agotados recibieron una inyección de energía que no venía solo de la hidratación, sino de algo más, algo místico que pulsaba en cada gota. Bebió hasta que su estómago estuvo tan lleno que dolía, y aún así no quería parar porque sabía, con una certeza que no podía explicar, que esta agua era sagrada. Cuando finalmente se apartó del estanque, jadeando y empapado hasta los hombros, algo extraño comenzó a suceder. Un susurro llenó la cámara, tan suave al principio que pensó que era solo el eco del agua cayendo, pero se fue intensificando gradualmente, convirtiéndose en voces, cientos de ellas, hablando en un idioma que no debería entender, pero de alguna manera comprendía. Eran voces antiguas, desgastadas por el tiempo como piedras pulidas por un río milenario. Hablaban en un dialecto que precedía al español, palabras que resonaban con poder primitivo. Contaban la historia de la Madre de Piedra, la protectora de los desamparados, la que había jurado hace eones que ningún niño que la buscara con corazón puro sería rechazado. Kyle escuchaba, paralizado, mientras las voces narraban los nombres de miles de niños que habían encontrado refugio aquí a lo largo de los siglos. Huérfanos de guerras olvidadas, sobrevivientes de plagas, escapando de crueldades inimaginables. Todos ellos habían sido acogidos, sanados, fortalecidos por este lugar imposible. Las voces comenzaron a converger en una sola, más clara y cálida que las demás. Era una voz femenina, profunda y resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Hablaba directamente a su corazón, no a sus oídos. Pequeño Kyle, susurró, y el hecho de que supiera su nombre no lo sorprendió. En este lugar, tales imposibilidades se sentían naturales. Has sufrido mucho para uno tan joven. Has soportado dolores que romperían a hombres adultos. Has conocido el hambre, la sed, la crueldad de aquellos que deberían protegerte. Cada palabra era como un bálsamo aplicado a heridas que ni siquiera sabía que tenía. Pero tu sufrimiento no ha sido en vano, te ha traído aquí, al único lugar donde puedes ser verdaderamente visto, verdaderamente valorado. Este es el útero de la Madre Tierra, y tú eres bienvenido como hijo. Kyle sollozaba ahora, su cuerpo entero sacudido por emociones que había reprimido durante años. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. La temperatura de la cámara comenzó a cambiar sutilmente. El aire fresco que había sido tan refrescante se volvió más cálido, pero no de manera incómoda. Era el tipo de calor que reconoces instintivamente, el calor de un abrazo, de un cuerpo materno acunando a un bebé, de cobijas recién sacadas de la secadora en una noche fría. Kyle miró a su alrededor confundido, tratando de entender de dónde venía esta nueva sensación. Las paredes de jade translúcido comenzaron a brillar con más intensidad, pulsando con un ritmo que coincidía exactamente con el latido de su corazón, y entonces lo entendió.
La cámara misma estaba adaptándose a él, convirtiéndose en el ambiente perfecto que su cuerpo y alma necesitaban. La temperatura se estabilizó en exactamente 37 grados Celsius, la temperatura interna del cuerpo humano, la temperatura de la vida misma. Estar dentro de esta cámara era como estar dentro de un útero gigante, protegido de todas las crueldades del mundo exterior. Se acurrucó en el suelo, adoptando inconscientemente una posición fetal. La piedra debajo de él, que debería haber sido dura e incómoda, se sentía suave como arena fina. Apoyó su mejilla contra la superficie y cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en su vida bajar completamente la guardia. No tenía que estar alerta a los gritos de los capataces. No tenía que preocuparse por dónde vendría el próximo golpe. No tenía que calcular cuánta energía le quedaba para sobrevivir otro día. Aquí, en este espacio sagrado que desafiaba todas las leyes de la física y la razón, estaba completamente a salvo. Las voces antiguas habían disminuido hasta convertirse en un murmullo reconfortante, como el sonido del viento entre las hojas o el murmullo de un arroyo distante. Kael sintió que su conciencia comenzaba a deslizarse, el agotamiento de días de trabajo brutal finalmente cobrando su precio, ahora que se sentía lo suficientemente seguro como para dormir. Pero antes de caer completamente en el sueño, experimentó algo más. A través de sus párpados cerrados, vio luces danzantes, patrones de colores, que se movían y se transformaban como auroras boreales en miniatura. Eran hermosos, más allá de toda descripción. Azules profundos que se fundían en verdes esmeralda, dorados que explotaban en plateados iridiscentes. Los patrones formaban imágenes. Vio a su madre, su rostro como lo recordaba antes de que la fiebre se la llevara, sonriéndole con esa expresión de amor incondicional que había olvidado que era posible. Vio a su padre, fuerte y protector, alzándolo en sus hombros para que pudiera tocar las nubes. Vio versiones de sí mismo a diferentes edades, de bebé siendo mecido, de niño pequeño aprendiendo a caminar, y luego, más impactante aún, se vio como adulto, fuerte y sano, con una luz en los ojos que nunca había tenido. Estas no eran simplemente visiones, eran promesas. La madre de piedra le estaba mostrando lo que podía ser, lo que sería, si se permitía, ser sanado. Las últimas palabras que escuchó antes de que el sueño lo reclamara completamente vinieron en un susurro que parecía resonar en sus huesos. Duerme, pequeño, duerme sin miedo. En este vientre sagrado ningún mal puede tocarte, y cuando despiertes serás renovado. Kael se rindió entonces, dejándose caer en un abismo de inconsciencia más profundo que cualquier sueño que hubiera experimentado. No fue el sueño inquieto del agotamiento que había conocido en los barracones del coronel, donde cada ruido lo sobresaltaba y cada pesadilla lo hacía gritar. Fue un sueño profundo, reparador, el tipo de descanso que sana no solo el cuerpo, sino también el alma. En ese estado de inconsciencia, su cuerpo se entregó completamente al poder sanador de la cámara. Las partículas doradas que flotaban en el aire se posaron sobre su piel como polen bendito, penetrando a través de los poros y comenzando un trabajo de reparación celular que la ciencia nunca podría explicar. Mientras dormía, la madre de piedra trabajaba. Los callos gruesos en sus pies, ganados tras años de caminar descalzo sobre tierra ardiente y piedras afiladas, comenzaron a suavizarse gradualmente. Las capas de piel muerta se desprendían como escamas, revelando piel nueva y rosada debajo, suave como la de un bebé que nunca ha conocido el dolor. Las ampollas infectadas que cubrían sus palmas, producto de sostener herramientas demasiado pesadas para manos tan pequeñas, se drenaron y cerraron, la piel creciendo sobre ellas sin dejar ni siquiera una cicatriz. Los cortes profundos en sus brazos y piernas,
algunos de los cuales habían comenzado a infectarse con líneas rojas de sepsis extendiéndose desde las heridas. Se limpiaron y sellaron como si nunca hubieran existido. Su piel, que había sido un mapa de dolor, cada marca una historia de sufrimiento, se volvió lisa e intacta. Incluso las cicatrices viejas, las que llevaba desde que tenía memoria, se desvanecieron hasta convertirse en sombras apenas visibles. Pero la sanación no era solo física. En lo profundo de su sueño, Kyle revivió sus peores recuerdos, pero esta vez con un giro. Vio nuevamente el día en que el coronel lo compró de la casa de huérfanos, pero en esta versión onírica, una figura femenina luminosa intervenía, colocándose entre él y el hombre cruel. Revivió la primera vez que lo golpearon por moverse demasiado lento, pero en el sueño, el látigo se convertía en flores antes de tocar su piel. Cada trauma, cada momento de terror, era revisitado y reescrito por la magia de este lugar. No era que los recuerdos fueran borrados, eso habría sido un tipo diferente de robo, sino que eran recontextualizados, envueltos en una narrativa de supervivencia y fortaleza en lugar de victimización. Cuando estos sueños sanadores pasaban por su mente, las marcas invisibles del trauma psicológico, las que habían hecho que se encogiera cada vez que alguien levantaba la voz, las que le impedían confiar en los adultos, comenzaban a aflojarse como nudos, siendo pacientemente desatados. El tiempo dentro de la cámara no fluía de manera normal. Kyle podría haber dormido durante horas o días. En este espacio sagrado, tales mediciones eran irrelevantes. Lo único que importaba era que cuando sus párpados finalmente comenzaron a temblar, señalando el retorno de la conciencia, era una persona fundamentalmente diferente de la que había entrado. Sus ojos se abrieron lentamente, ajustándose a la luz azulada que aún emanaba de las paredes. Por un momento, no recordó dónde estaba, y el instinto de pánico, llegaría tarde al trabajo, dónde estaba el capataz, comenzó a apoderarse de él. Pero entonces los recuerdos de las últimas, ¿cuántas horas? Regresaron en una cascada, la huida, el jaguar, la cámara imposible, el agua que sabía a milagros. Se incorporó lentamente, esperando sentir el dolor familiar en cada articulación, el recordatorio constante de un cuerpo joven forzado más allá de sus límites. Pero el dolor no vino. En su lugar había nada. No dolor, sino ausencia de dolor, algo tan extraño después de años de sufrimiento constante que casi le parecía sospechoso. Se miró las manos incrédulo, girándolas frente a su rostro. Estaban limpias, completamente limpias, sin las capas de mugre que parecían haberse vuelto parte permanente de su piel. Pero más que eso, estaban suaves. Los callos que había desarrollado desde los 7 años, tan gruesos que podía sostener metal caliente sin quemarse, habían desaparecido. Las uñas, que siempre estaban rotas y llenas de tierra, ahora estaban intactas y limpias. Inspeccionó sus brazos y casi gritó de sorpresa. Las cicatrices, la larga línea blanca donde se había cortado con un machete oxidado, las marcas circulares de quemaduras de cigarrillo cortesía de un capataz sádico, las líneas delgadas de latigazos que se habían vuelto permanentes, todas habían desaparecido. Su piel era uniforme, del color marrón saludable que debería tener un niño de 10 años, no el tono grisáceo enfermizo del agotamiento crónico. Se quitó la camisa rasgada con manos temblorosas y examinó su torso. Las costillas ya no sobresalían tan dramáticamente. Había ganado peso de alguna manera, músculo y grasa saludable que llenaban su figura esquelética. Se levantó de un salto, energía que no había sentido en años, recorriendo sus venas como electricidad. Se sentía fuerte, verdaderamente fuerte, no con la resistencia nacida de la desesperación, sino con la vitalidad genuina de la juventud.
Corrió hacia el estanque y miró su reflejo en el agua cristalina. El rostro que lo miraba desde la superficie era familiar pero transformado. Los ojos hundidos se habían llenado, brillando con una luz que había estado ausente durante tanto tiempo que había olvidado que era posible sentirse así. Las ojeras profundas habían desaparecido. Su cabello, que había sido opaco y quebradizo, ahora brillaba con salud, pero lo más impactante era la expresión en su rostro. Ya no veía el peso del mundo en los ojos de ese niño. Por primera vez desde que podía recordar, parecía esperanzado. Kyle tocó su reflejo con dedos temblorosos, lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas reales esta vez, saladas y húmedas, porque su cuerpo ahora tenía la hidratación para producirlas. «Gracias», susurró al agua, a las paredes, a la presencia maternal que aún podía sentir pulsando suavemente en este lugar sagrado. Fue entonces cuando una nueva urgencia comenzó a apoderarse de él. Tenía que salir, tenía que regresar al mundo, no porque quisiera dejar este refugio. Parte de él anhelaba quedarse aquí para siempre, seguro en este útero de piedra, sino porque ahora tenía algo que antes no había tenido: esperanza. Y con la esperanza venía el deseo de vivir, realmente vivir, no simplemente sobrevivir. Se acercó a la abertura por la que había entrado, la grieta estrecha que lo había salvado del jaguar. Desde este lado, podía ver luz solar real filtrándose a través del espacio, rayos dorados del atardecer que indicaban que había estado aquí por lo menos varias horas. Se preparó para la sensación claustrofóbica de deslizarse a través del pasaje estrecho, pero cuando comenzó a moverse, algo extraordinario sucedió. El pasaje parecía ensancharse para acomodarlo, las paredes de piedra flexionándose imposiblemente para permitirle un paso fácil. Era como si la estatua misma lo estuviera ayudando a nacer de nuevo, empujándolo gentilmente de regreso al mundo, con la promesa silenciosa de que siempre podría regresar si lo necesitaba. Emergió en la selva y tuvo que cubrirse los ojos contra el resplandor del sol poniente. El contraste entre la luz suave de la cámara y el brillante naranja dorado del atardecer tropical era casi doloroso. Se quedó allí por un momento, parpadeando mientras sus ojos se ajustaban, y gradualmente el mundo a su alrededor cobró forma. La estatua seguía allí tan imponente como antes, pero ahora parecía estar sonriendo, aunque sabía que su expresión tallada no había cambiado. Las trepadeiras y orquídeas se movían con una brisa suave que había comenzado con el enfriamiento del día. El aire aún era cálido, pero ya no era el calor opresivo de mediodía. Era una calidez acogedora, como un abrazo prolongado. Y entonces Kyle se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se detuviera. El jaguar todavía estaba allí. El gran felino yacía a unos metros de la entrada de la estatua, sus patas delanteras cruzadas regalmente, observándolo con esos ojos amarillos que ya no parecían amenazadores, sino protectores. El animal no mostró ninguna agresión cuando Kyle salió completamente. En cambio, inclinó su cabeza masiva como si asintiera en reconocimiento. Luego se levantó con elegancia fluida y desapareció entre las sombras alargadas de la selva. Había sido un guardián, no un cazador. Kyle se quedó inmóvil por un largo momento, procesando lo que acababa de presenciar. El jaguar no había sido su enemigo. Había sido el instrumento del destino que lo había empujado hacia la salvación. Una risa burbujeó en su garganta, una risa genuina que sonaba extraña en sus propios oídos, porque hacía tanto tiempo que no reía de verdad. El sonido resonó en la selva, y por un momento los pájaros dejaron de cantar, como si la naturaleza misma estuviera escuchando este sonido poco común de alegría pura, emanando de un niño que había olvidado cómo hacerlo. Kyle giró lentamente,
absorbiendo cada detalle de este lugar sagrado que lo había transformado. Los árboles antiguos parecían inclinarse hacia él con aprobación, sus ramas formando arcos catedralicios que dirigían su mirada hacia el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Supo entonces, con una certeza que residía en lo más profundo de sus huesos, que este lugar sería su secreto, su santuario personal que ningún adulto cruel podría arrebatarle jamás. Pero incluso mientras saboreaba esta revelación, una preocupación comenzó a arraigarse en su mente recién clarificada. Había huido del rancho del coronel, había roto una herramienta valiosa y ahora había estado desaparecido durante horas. ¿Qué consecuencias le esperaban? La parte de él, que había sido moldeada por años de castigos, anticipaba lo peor, una paliza que lo dejaría inconsciente, días sin comida, quizás incluso ser vendido a alguien peor que Medrano. Pero otra parte de él, la parte que acababa de nacer en esa cámara de piedra, susurraba algo diferente. Ya no era el mismo niño quebrado que había huido esa mañana. Había sido sanado, renovado, fortalecido no solo físicamente, sino en algún nivel más profundo que las palabras no podían capturar. Tenía un refugio ahora, un lugar donde podía restaurarse cada vez que el mundo se volviera demasiado cruel. Este conocimiento era un escudo invisible que lo protegía del miedo que antes lo habría paralizado. Comenzó a caminar de regreso, sus pies descalzos, encontrando el camino a través de la selva con una seguridad que no había tenido antes. Era como si la floresta misma lo estuviera guiando, las plantas espinosas apartándose milagrosamente de su camino, las raíces que antes lo habían hecho tropezar ahora formaban escalones naturales que facilitaban su progreso. La luz del atardecer se filtraba a través de las copas en columnas oblicuas de oro y ámbar, convirtiendo la selva en una catedral de luz y sombra. Mariposas nocturnas comenzaban a emerger, sus alas del tamaño de manos humanas, pintadas con diseños que parecían ojos vigilantes. Un tucán graznó desde algún lugar alto, su pico amarillo brillante, visible incluso en la luz menguante. Kyle se sentía parte de todo esto ahora, no un intruso, sino un elemento más de este ecosistema mágico. La selva que había temido esa mañana ahora se sentía como una aliada, una guardiana de secretos que él ahora compartía. Cuando finalmente emergió del borde de la floresta y vio las plantaciones de caña extendiéndose ante él bajo el cielo carmesí del crepúsculo, algo dentro de él se endureció. Podía ver las figuras distantes de los trabajadores siendo conducidos de regreso a los barracones para la magra cena de la noche. Los capataces a caballo patrullaban el perímetro, sus siluetas recortadas contra el horizonte como centauros de pesadilla. Desde esta distancia, todo parecía tan pequeño, tan insignificante comparado con la majestuosidad de lo que acababa de experimentar. El coronel Medrano, que había sido una figura de terror absoluto en su vida, ahora le parecía diminuto, un tirano mezquino gobernando sobre un pedazo insignificante de tierra, mientras permanecía completamente ignorante de los verdaderos poderes que existían a solo kilómetros de distancia. Esta realización fue como quitarse un peso de encima. El hombre que lo había aterrorizado durante años era, al final, solo un hombre, mortal, limitado, ciego a la magia que pulsaba en el corazón de la selva. Kyle caminó directamente hacia el rancho, sin esconderse, sin agachar la cabeza como solía hacer. Su espalda estaba recta, sus hombros hacia atrás, y había algo en sus ojos, una luz nueva, una determinación férrea, que hacía que la gente se girara para mirarlo mientras pasaba. Los otros niños trabajadores, sucios y agotados después de otro día brutal, lo observaban con una mezcla de confusión y asombro. Era realmente que él se veía diferente,
Caminaba diferente, incluso el aire a su alrededor parecía diferente. Murmullos se esparcieron entre ellos como fuego en pasto seco. Uno de los más jóvenes, un niño de quizás 7 años llamado Mateo, corrió hacia él con los ojos muy abiertos. «Kyle», susurró urgentemente, tirando de su manga. «¿Dónde estabas? El coronel está furioso. Envió hombres a buscarte. Dijeron que cuando te encuentren, te van a...» Pero Kyle simplemente le sonrió, una sonrisa tan cálida y reconfortante que las palabras de advertencia murieron en la garganta del niño más pequeño. «Está bien, Mateo», dijo Kyle suavemente, y su voz sonaba diferente incluso para él mismo, más clara, más segura, resonando con una calma que nunca había poseído. «Todo va a estar bien». Continuó caminando hacia la casa principal del rancho. Ese edificio blanco de 2 pisos, con columnas que pretendían darle un aire de grandeza, pero solo conseguían hacerlo parecer pretencioso. Las puertas principales estaban abiertas, y podía ver movimiento adentro, sombras proyectadas por las lámparas de queroseno que ya habían sido encendidas. Sus pasos resonaron en el porche de madera mientras subía las escaleras, cada crujido anunciando su llegada. No tuvo que llamar. La puerta se abrió violentamente antes de que pudiera alcanzar el pomo, revelando la figura imponente del coronel Medrano, su rostro rojo de ira contenida, las venas de su cuello sobresaliendo como cuerdas tensas. Detrás de él, 2 de sus capataces más brutales flanqueaban el pasillo, látigos en mano, sonrisas crueles en sus rostros curtidos. «Así que el pequeño ladrón decide regresar», gruñó Medrano, su voz como grava siendo triturada bajo ruedas de carreta. Dio un paso hacia adelante, utilizando su tamaño para intimidar, una táctica que había funcionado incontables veces antes. «¿Tienes idea de cuánto dinero me costaste hoy? Esa herramienta que rompiste, las horas de trabajo perdidas buscándote, el ejemplo que ahora tengo que hacer de ti, para que estos otros pequeños bastardos no piensen que pueden huir cuando les plazca». Levantó su mano, preparándose para abofetear a Kyle con la fuerza suficiente para derribarlo. Pero entonces se detuvo. Algo en los ojos del niño lo hizo dudar. No había miedo allí, ninguna de la esperada sumisión. En cambio, había una calma desconcertante, casi como... lástima. Era imposible. Impensable, y sin embargo ahí estaba, clara como el día en esa mirada infantil que parecía ver a través de él, desnudando cada inseguridad, cada momento de crueldad innecesaria, cada decisión que lo había convertido en el monstruo que era. Curioso por saber qué sucede después. No te vayas, porque la revelación más impactante está a punto de llegar. Comparte esta historia si está tocando algo profundo en tu corazón. «Disculpe, coronel», dijo Kyle, y su tono era respetuoso, pero de ninguna manera servil. «Rompí su herramienta, es verdad. Fue un accidente, pero entiendo que tiene valor. Trabajaré para reponerla». Medrano parpadeó, completamente descolocado por esta respuesta. Había esperado súplicas, lágrimas, tal vez incluso que el niño se orinara de miedo como otros habían hecho. Esto era diferente, desconcertante. «Pero», continuó Kyle, y ahora había acero en su voz, «no volveré a ser golpeado. No por usted, no por nadie». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos fuera. Los capataces intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Había este niño esquelético realmente acabado de hablarle así al coronel Medrano? Medrano mismo se quedó congelado, su cerebro tratando de procesar esta subversión imposible de la jerarquía que había establecido con puños y terror. Su mano, todavía levantada, comenzó a temblar con una ira que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Pero antes de que pudiera actuar sobre esa ira, algo más extraordinario sucedió. Una brisa surgió de la nada.
Una corriente de aire imposiblemente fresca que olía a flores que no crecían en esta región, a agua de manantial y a tierra antigua. Entró por las puertas abiertas y llenó el pasillo, haciendo que las llamas de las lámparas parpadearan y danzaran. Medrano sintió cómo los vellos de su nuca se erizaban. Un miedo primitivo que no había experimentado desde la infancia de repente, agarrándolo por la garganta. Por un instante, solo una fracción de segundo, vio algo imposible reflejado en los ojos del niño frente a él. Vio la selva, vio piedra antigua, vio una figura maternal de proporciones colosales inclinándose sobre el niño protectoramente. Vio poder, verdadero poder, del tipo que convertía a hombres ricos y crueles en nada más que insectos patéticos. Y en ese momento, el coronel Medrano, que nunca había temido a nada humano, sintió terror genuino por primera vez en décadas. Su mano cayó a su costado, inerte. «Vete a tu litera», dijo finalmente, su voz apenas un susurro ronco. Los capataces lo miraron confundidos, esperando la orden de agarrar al niño, de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Pero Medrano no podía apartar la mirada de Kyle, no podía sacudirse la sensación de que ya no estaba mirando a un simple niño, sino a algo más. Algo protegido por fuerzas que su mente racional se negaba a reconocer, pero que sus instintos primitivos respetaban absolutamente. Y mañana hablaremos sobre trabajo apropiado para ti. Vete. Ahora. Kyle asintió una vez, no con gratitud, sino con el tipo de reconocimiento que un igual le da a otro. Luego se dio la vuelta y caminó hacia los barracones, dejando a 3 hombres adultos de pie en ese pasillo, tratando de entender qué diablos acababa de suceder. La brisa imposible se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero el olor a flores antiguas persistió, recordándole a Medrano que había algo en este mundo más allá de su control, más allá de su comprensión. En los barracones, Kyle fue recibido como si hubiera regresado de entre los muertos. Los otros niños lo rodearon, bombardeándolo con preguntas que se atropellaban unas con otras. ¿Dónde había estado? ¿Cómo había sobrevivido en la selva? ¿Por qué el coronel lo había dejado ir sin castigo? ¿Qué había pasado con sus heridas? Varios juraban haber visto cortes profundos en sus brazos esa mañana que ahora habían desaparecido completamente. Kyle los miró a todos, a estos niños rotos y agotados que eran los únicos semejantes a familia que tenía, y sintió una oleada de compasión tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Quería contarles todo, quería llevarlos a la estatua, mostrarles el refugio que había encontrado. Pero algo lo detuvo. Una voz interior, quizás un eco de la madre de piedra, susurraba que algunos secretos debían ser guardados, que el conocimiento de ese lugar sagrado vendría a cada niño que lo necesitara en su propio tiempo, de su propia manera. La selva no es tan peligrosa como dicen, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay lugares allí, lugares seguros si sabes dónde buscar, lugares donde pueden descansar, donde pueden sanar. Los niños lo miraron con ojos hambrientos, desesperados por creer que podía existir tal cosa. Si alguna vez necesitan escapar, si alguna vez sienten que no pueden soportar ni un día más, vayan a la selva. Caminen hacia donde el sol se pone hasta que encuentren los árboles más antiguos, los que son tan anchos que 20 personas no podrían rodearlos. Y luego, confíen. Confíen en que la selva los guiará a donde necesitan estar. Algunos de los niños mayores fruncieron el ceño escépticamente, pero los más jóvenes, los que todavía tenían suficiente imaginación para creer en la magia, asintieron solemnemente, guardando estas instrucciones en sus corazones como tesoros preciosos. Mateo se acercó y tomó la mano de Kyle, sus dedos pequeños aferrándose con una confianza que no había mostrado antes. «¿Prometes que es real?», susurró.
Gael apretó su mano gentilmente. Lo prometo. Esa noche, mientras yacía en su catre delgado rodeado por el sonido de respiraciones de otros niños exhaustos, Gael no podía dormir. No por ansiedad o miedo como en noches anteriores, sino porque se sentía demasiado vivo, demasiado lleno de energía y posibilidad. Miraba el techo de madera agrietada del barracón, pero en su mente veía la cúpula de jade translúcido, las venas doradas corriendo a través de la piedra como arterias de luz. Podía sentir, incluso a esta distancia, una conexión tenue pero real con ese lugar. Era como un cordón umbilical invisible que se extendía desde su centro a través de kilómetros de selva hasta el corazón de la madre de piedra. Mientras se concentraba en esa conexión, podía sentir un pulso de calidez, un recordatorio de que nunca volvería a estar verdaderamente solo. Tenía una madre ahora, aunque no de carne y sangre. Tenía protección, aunque no del tipo que los adultos humanos podían ofrecer. Y más importante aún, tenía esperanza, esa cosa frágil pero poderosa que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía llevarla en el pecho. Los días que siguieron fueron diferentes de cualquier cosa que Gael hubiera experimentado en el rancho. El coronel Medrano, todavía perturbado por ese encuentro inexplicable, lo reasignó a tareas más ligeras: alimentar a las gallinas, recoger huevos, limpiar los establos, trabajo que seguía siendo duro para un niño de 10 años, pero nada comparado con el quebranto de la caña bajo el sol implacable. Los capataces lo miraban de manera extraña, manteniendo una distancia cautelosa como si fuera portador de alguna enfermedad invisible. Los otros niños notaron el trato diferente, y aunque algunos murmuraban sobre favoritismo, la mayoría simplemente se alegraba de ver que al menos uno de ellos había encontrado algún alivio. Pero lo más notable era el cambio en el propio Gael. Ya no se movía con esa resignación derrotada que caracterizaba a los niños trabajadores. Había una luz en sus ojos, una primavera en su paso, que hablaba de un secreto precioso guardado en su corazón. Y cada 3 o 4 noches, cuando la luna estaba alta y los guardias dormían profundamente, desaparecía silenciosamente en la selva, regresando antes del amanecer con esa misma expresión renovada en su rostro. En una de esas excursiones nocturnas, bajo un cielo tachonado de estrellas tan brillantes que parecían estar a punto de caer, Gael se arrodilló ante la madre de piedra con algo en sus manos. Era su único bien personal, lo único que había logrado conservar a través de todos los años de trabajo y confiscaciones. Un pequeño amuleto de madera tallado por su padre antes de morir. Era tosco, apenas reconocible como la figura de un pájaro, pero era suyo, cargado con recuerdos de cuando todavía tenía una familia. Lo había llevado en un cordel alrededor de su cuello, oculto bajo su camisa, protegiéndolo como el tesoro que era. Ahora, mientras la luna bañaba la estatua en luz plateada que hacía brillar el musgo verde limón, como si estuviera hecho de fosforescencia líquida, supo lo que tenía que hacer. «Me salvaste», susurró a la presencia que podía sentir pulsando en la piedra antigua. «Me diste vida cuando solo conocía supervivencia. Me diste esperanza cuando había aceptado la desesperación como mi estado permanente». Sus dedos acariciaron el amuleto una última vez, trazando las líneas que había memorizado hasta el punto de poder reproducirlas con los ojos cerrados. Cada muesca en la madera contaba una historia. Aquí donde su padre había deslizado el cuchillo, allí donde un nudo en la madera había resistido el tallado, creando un patrón único. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción más compleja, gratitud mezclada con el dolor dulce de dejar ir. «No tengo mucho que ofrecer», continuó, su voz rompiéndose ligeramente, «pero esto es lo más preciado que poseo.
lo último que me conecta con quienes fui antes de convertirme en propiedad del coronel. Y quiero que tú lo tengas, madre. Quiero que sepas que entiendo el regalo que me has dado. Se arrodilló y colocó el amuleto en una pequeña grieta en la base de la estatua, entre las raíces de las plantas trepadoras que la abrazaban. En el momento en que su mano se retiró, una brisa imposible surgió, cálida y fragante, envolviendo a Kyle en lo que solo podía describirse como un abrazo invisible. La voz que había escuchado en la cámara interior resonó de nuevo, no en sus oídos, sino directamente en su alma. «Pequeño Kyle», susurró con infinita ternura, «tu ofrenda es recibida no por su valor material, sino por el sacrificio que representa. Has dado lo que más amas, y en hacerlo, has demostrado que entiendes la verdadera naturaleza del amor, que a veces debemos soltar para poder crecer. Pero escucha ahora, este amuleto no permanecerá aquí para siempre. Un día, cuando ya no me necesites como lo haces ahora, cuando hayas crecido fuerte y libre, regresarás y lo encontrarás esperándote. Será tu recordatorio de que la transformación es posible, de que la sanación es real, de que ningún sufrimiento tiene que ser permanente». Kyle sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo entero sacudido por la intensidad de la emoción. Se sintió sostenido, visto, amado de una manera que no había experimentado desde que sus verdaderos padres vivían, y en ese momento de conexión absoluta, entendió algo profundo. La Madre de Piedra no estaba aquí solo para él, sino para todos los heridos, todos los olvidados, todos los que el mundo había descartado como menos que humanos. Cuando finalmente se puso de pie y se giró para comenzar el viaje de regreso al rancho, algo lo detuvo. La luna había alcanzado su cenit, bañando la selva en una luz tan brillante que era casi como el día, pero plateada en lugar de dorada. Las sombras eran nítidas como cuchillos, creando patrones de luz y oscuridad que transformaban el paisaje familiar en algo de otro mundo. Kyle miró hacia atrás una última vez y vio algo que haría que su corazón cantara por el resto de su vida. La estatua estaba brillando, no con luz reflejada, sino con luminiscencia propia, un resplandor suave de color verde jade que pulsaba en sincronía con su propio latido del corazón. Las flores carmesí que crecían en sus grietas se habían abierto completamente, revelando centros que brillaban con luz dorada. Y por un instante, tan breve que después no estaría seguro de si lo había imaginado, la estatua pareció mover sus brazos de piedra, acunándolo a la distancia en un abrazo que trascendía el espacio físico. El camino de regreso a través de la selva nocturna fue diferente de cualquier viaje que hubiera hecho antes. Los sonidos que en ocasiones anteriores lo habrían aterrorizado, el rugido distante de un jaguar, el aleteo repentino de murciélagos frugívoros, el crujido de ramas que indicaba la presencia de algo grande moviéndose entre los árboles, ahora le parecían parte de una sinfonía nocturna. La selva estaba viva, pulsando con energía que podía sentir vibrando a través de las plantas de sus pies descalzos con cada paso. Serpientes se deslizaban fuera de su camino, no por miedo, sino por respeto. Arañas del tamaño de su mano permanecían inmóviles en sus telas mientras pasaba, sus múltiples ojos reflejando la luz de la luna como gemas. Un ocelote, pequeño pero letal, lo observó desde una rama baja, sus ojos verdes brillantes con inteligencia que parecía casi humana. Luego bostezó mostrando colmillos afilados antes de saltar silenciosamente más profundo en la floresta. Kyle caminaba sin miedo porque entendía ahora algo fundamental. Era parte de este ecosistema, protegido por las mismas fuerzas que protegían a la Madre de Piedra. Llegó al borde de las plantaciones justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte de rosa y naranja. El contraste entre la magia salvaje de la selva y la crueldad ordenada del rancho nunca había sido más marcado.
Pero esta vez, en lugar de sentir desesperación al regresar a su prisión, Kyle sintió algo diferente: propósito. Sabía ahora que su sufrimiento aquí no era permanente, que era solo una fase de su vida que eventualmente terminaría. Tenía un refugio cuando lo necesitara, un lugar de sanación que restauraría su cuerpo y alma cada vez que el mundo se volviera demasiado oscuro. Y más que eso, llevaba dentro de él la semilla de una verdad que eventualmente compartiría con otros: que la naturaleza guarda secretos para aquellos que los necesitan, que existen fuerzas más antiguas y más poderosas que la crueldad humana, y que ningún tirano, sin importar cuán grande sea su poder temporal, puede tocar lo que es verdaderamente sagrado. Los meses que siguieron vieron cambios sutiles, pero significativos, en Santa Cruz del Olvido. Kyle nunca reveló directamente la ubicación de la estatua, pero sus palabras, cuidadosamente elegidas, y su ejemplo viviente inspiraron a otros. Un niño llamado Santiago, que había estado al borde de la desesperación después de que una infección en su pie lo dejara cojeando dolorosamente, desapareció una noche siguiendo las vagas direcciones que Kyle había compartido. Regresó 3 días después, su pie completamente curado, con la misma luz en sus ojos que Kyle llevaba. Luego fue una niña llamada Carmen, que había sido vendida al rancho por su propia familia y llevaba esa traición como una herida invisible en su alma. Ella también encontró su camino al santuario y regresó transformada, capaz de perdonar, aunque no de olvidar. Uno por uno, los niños que más lo necesitaban eran guiados, por instinto, por desesperación, por una fe que ni siquiera sabían que poseían, hacia la Madre de Piedra, y cada uno regresaba cambiado, llevando consigo la certeza de que eran valiosos, dignos de amor, merecedores de un futuro mejor que el presente que la crueldad adulta les había impuesto. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete para más historias que transforman vidas y nos recuerdan la magia que existe cuando estamos dispuestos a creer. El coronel Medrano nunca entendió completamente qué había cambiado, pero no podía negar que algo era diferente. Los niños trabajaban con más diligencia ahora, pero ya no con esa desesperación quebrada que él había confundido con eficiencia. Había menos enfermedades, menos muertes, algo que mejoró sus ganancias, aunque perturbaba su sentido de control absoluto. Y cuando miraba a los niños ahora, especialmente a Kyle, sentía ese escalofrío inexplicable recorrerle la espalda, ese recordatorio de que había fuerzas en este mundo que su dinero y crueldad no podían comprar ni dominar. Comenzó a beber más, tratando de ahogar las preguntas que su mente racional se negaba a formular, pero que su subconsciente no podía ignorar. Y en sus noches de insomnio, cuando el viento soplaba desde la dirección de la selva, trayendo ese perfume imposible de flores que no crecían en esta región, se encontraba temblando bajo sus sábanas caras, sabiendo en algún nivel primitivo que su reino de terror tenía fecha de caducidad. Pasaron años. Kyle creció de niño a adolescente y luego a joven adulto, su cuerpo volviéndose fuerte y su mente afilándose con educación autodidacta que perseguía con la misma determinación que una vez había usado para sobrevivir. Eventualmente, como todos los niños trabajadores, llegó el día en que su deuda con el coronel fue considerada pagada y fue liberado. Se paró en el mismo lugar donde una vez había huido hacia la selva, ahora un hombre joven de 18 años con toda la vida por delante. Miró hacia la línea oscura de árboles que marcaba el comienzo de la floresta y supo que era hora de hacer un último viaje. Caminó con confianza hacia la selva, sus pies siguiendo un camino que había recorrido cientos de veces, pero que ahora sentía diferente,
porque sabía que sería la última vez que lo hacía desde esta posición de necesidad. La madre de piedra seguía allí, tan majestuosa como siempre, pero cuando se acercó, pudo sentir algo diferente en el aire, una sensación de despedida amorosa, de bendición para un viaje que apenas comenzaba. Se arrodilló ante la estatua una última vez y metió la mano en la grieta donde había dejado el amuleto de su padre años atrás. Sus dedos se cerraron alrededor de madera suave y familiar, y cuando lo sacó, vio que el amuleto estaba exactamente como lo recordaba, pero también transformado. Las líneas que su padre había tallado torpemente ahora brillaban con un brillo sutil, como si hubieran sido tocadas por la misma magia que impregnaba este lugar. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo la conexión con su padre muerto, con su yo infantil, con todos los momentos de dolor y sanación que lo habían traído a este punto. «Gracias», susurró a la presencia que aún podía sentir, más débil ahora, pero no menos real. «Por todo, por salvarme cuando más lo necesitaba, por enseñarme que la crueldad no tiene que definirme, por mostrarme que la magia existe para aquellos con corazones dispuestos a creerla». La respuesta vino como una última caricia de viento cálido, un susurro que podría haber sido palabras o simplemente el sonido de las hojas moviéndose. «Ve, hijo mío, ve y lleva la luz que has encontrado aquí a un mundo que desesperadamente la necesita». Kael se puso de pie por última vez ante la madre de piedra, memorizando cada detalle. Las orquídeas que brotaban de las grietas, el musgo verde limón que brillaba en la luz filtrada, las trepadeiras que la abrazaban como amantes eternos. Luego se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el mundo, no con tristeza, sino con una sensación de finalidad perfecta. Mientras emergía de la selva por última vez, el sol se estaba poniendo en un espectáculo de colores. Naranja ardiente, sangrando en púrpura profundo, nubes pintadas en tonos de rosa y oro. Se detuvo en el límite entre el mundo silvestre y el mundo humano, mirando hacia atrás una última vez hacia la línea oscura de árboles. Y en su rostro se dibujó una sonrisa, no la sonrisa quebrada de un niño tratando de complacer a sus opresores, sino la sonrisa genuina de alguien que ha encontrado algo precioso y sabe que nunca podrá serle arrebatado. Porque ahora entendía la verdad final. La madre de piedra no era solo un lugar físico en la selva, era un estado del ser, una certeza grabada en su alma de que siempre habría refugio para los heridos, siempre habría sanación para los rotos, siempre habría amor para los olvidados. Y mientras viviera, llevaría ese conocimiento consigo, compartiéndolo con cualquiera que tuviera oídos para escuchar y un corazón lo suficientemente valiente como para creer que la transformación es posible.